El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho para todos ustedes, personas que nos escuchan. Estamos hablando desde Monitor de los Derechos Humanos, el programa educativo sobre Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, Derecho Humanitario, Criminología de Masas y todos estos temas de interés actual. Este programa se les ofrece a ustedes gracias a la Dirección General de Jaime Nestares, Gerencia de Producción Wilix Arcaya, Producción Carla Sons, Conducción Fernando Fernández. Nos pueden escuchar en diferido por RCR 750, Radio Caracas Radio, Periscope e Instagram. También constantemente estamos actuando en Twitter, DH Monitor, @DH Monitor, y la etiqueta también que usamos, Observador de Crímenes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, bien importante y complementario del derecho penal internacional, que es una de las fuentes de análisis, de estudio y sobre todo de apoyo pues, al trabajo que vienen realizando los jueces, los fiscales, también los abogados, las ONGs especializadas en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos. Y el tema que nos va a ocupar hoy es el tema criminológico. Hoy vamos a hablar de criminología de masas, hoy vamos a hablar de sociología criminal de masas y vamos a tratar de entender cómo se aborda esto desde el punto de vista sociológico, criminológico, porque tiene que ver con varios conceptos que, aunque tienen cierto parecido, son todos neologismos que a veces confunden, ¿no? Primero por su novedad y segundo por su similitud. Yo diría que un tercer tema es que la gente está acostumbrada a hablar de los términos legales, ¿ok? Y siempre se ha familiarizado con el término genocidio. Pero vamos a introducir el término de democidio, politicidio y también, por supuesto, la versión criminológica de genocidio. Y la aproximación criminológica, no la aproximación legal. En términos generales podemos decir que estos tres aspectos o estos tres conceptos, estos tres sustantivos, son neologismos, los tres. Democidio, politicidio y genocidio. Son neologismos porque se trata de darle un contenido técnico a palabras que se componen por un lado por términos griegos y por otro lado por términos latinos. Democidio significa demos y trae como etimología el término demos, pueblo, y cides, matar, ¿no? Tiene que ver pues con la raíz griega demos y la raíz latina cides, que es matar al pueblo. Politicidio también, matar por política, y genocidio, matar por el gen, por la estirpe. Entonces, vemos pues que son términos nuevos que se entrecruzan. Quizás el más antiguo es el término genocidio, pero vamos a hablar primero del democidio, porque el democidio comprende tanto el politicidio como el genocidio. El democidio es mucho más amplio. El democidio comprende cualquier conducta en la cual un gobierno asesina, mata, masacra a su pueblo. Esto es importante entenderlo y quizás el autor que da inicio a esta aproximación criminológica de las atrocidades, de los crímenes en masa,
es nada más y nada menos que Eugenio Raúl Zaffaroni, un gran autor de derecho penal y también de criminología, que ha tenido una serie de consideraciones acerca del por qué y del cómo un gobierno o un grupo poderoso, un grupo que controla el gobierno, genera estas actividades en contra de su propio pueblo, ¿no? Entonces, él lo define en una obra llamada Crímenes de Masa, editado en Buenos Aires, editorial Madres de la Plaza de Mayo, en el año 2010, página 23. Dice lo siguiente: los crímenes de masa son cometidos por un poder punitivo descontrolado. Estamos hablando del poder punitivo del Estado, obviamente, ¿no? O sea, que las propias agencias del poder punitivo, obviamente del Estado, cometen los crímenes más graves cuando operan sin contención. Entonces, esta definición nos da pie para introducir, pues, la aproximación al término, a la idea criminológica de estudiar estos fenómenos, porque muchas veces quedan impunes. Y ese es el tema que más nos interesa, ¿no? Porque la criminología tiene que servir para ayudar al sistema jurídico a concretar los hechos, determinarlos con fijación, con claridad, y naturalmente poder luego llevarlos a la instancia judicial, a la instancia forense, que es donde se establecerán las responsabilidades de los autores, ¿no? Entonces, un poco el abordaje que hace el doctor Zaffaroni es muy importante para introducirnos en esto. También hay un filósofo que siempre me gusta y estoy acostumbrado a hacer, citarlo, pues, ¿no? En parte de una tradición y una manera de enfocar los temas, sean jurídicos, o sean sociológicos, o sean políticos, pero siempre apoyarse en un gran filósofo. Y este es el caso de Kant. Immanuel Kant, en uno de los tantos párrafos que tiene su libro La Paz Perpetua, un libro muy interesante, él habla de cómo los déspotas suelen empezar a cometer este tipo de crímenes, ¿no? Y sobre todo cómo suelen hacer para comenzar a preparar el terreno para ejecutar la acción criminal. Fíjense ustedes lo que dice: divide et impera, ¿no? Luego de varias consideraciones que él tiene, dice: esto es, si en tu nación hay ciertas personas privilegiadas que te han elegido por jefe, y él pone entre paréntesis, eres primus inter pares, es decir, primero entre iguales. Estamos hablando de una élite, estamos hablando de una aristocracia o de una oligarquía. Procura dividirlas, a quienes te han llevado a esa elección, y enemistarlas con el pueblo. ¿Ok? Ponte luego del lado de este último, es decir, del pueblo, haciéndole concebir esperanzas de mayor libertad. Así conseguirás que todos obedezcan a tu voluntad absoluta. Y ahí termina la cita que he elegido para este caso, ¿no? Es bien importante esta idea, porque justamente cuando veamos cómo es el modus operandi de las grandes atrocidades que suelen cometerse, bien sea un democidio sin una causa justificada, bien sea un politicidio por una causa política determinada, o bien sea un genocidio, porque se trata de atacar a un grupo por su condición étnica, por su condición racial, por su condición religiosa o de nacionalidad. Entonces, el tema es, bueno, parte de una división de la sociedad. Ese es el punto de partida, esa es la base de todo. Entonces, esto nos lleva a una primera conclusión, ¿no? Que es la conclusión de aquella famosa frase que se le atribuye a Julio César, también a Maquiavelo y también a Luis XIV: divide y vencerás, divide et impera, divide et reina, ¿ok? Un poco la meta y la estrategia básica para controlar una sociedad y ejercer el poder despótico, obviamente, ¿no? No estamos hablando en términos democráticos, estamos hablando en términos despóticos, de tiranías, de dictaduras, ¿no? Y luego esto hay que complementarlo con otra frase que a mí me gusta comentarla y divulgarla siempre a través de Twitter, a través de las redes sociales, que es el correlato de las víctimas, ¿no? Si el déspota divide y vence, es porque las víctimas también se dividen entre sí, ¿no? Y yo lo puntualizo de la siguiente forma: divididos siempre serán vencidos. Es decir, el victimario divide y vence
y la víctima se divide y es vencida. Ese es, digamos, los dos correlatos, y esas son las dos formas que van conviviendo de una manera interdependiente en una relación despótica, una relación dictatorial, una relación de tiranía respecto de un gobernante y de ese pueblo. Entonces, vamos a entrar ya en materia, ¿no? Vamos a empezar a hablar de homicidio, como les mencioné. Ya les expliqué y les dije someramente que se trata de una palabra compuesta, un híbrido, una palabra nueva, que no ha tenido gran revuelo, que no es prácticamente conocido, y que muchas veces cuando uno se lo menciona a los estudiantes y a los amigos, dice, ¿cómo que de homicidio? Ah, bueno, entonces uno tiene que empezar a explicar, ¿no? Entonces, en primer lugar, es un término sociológico, no es legal, ¿ok? Este término explica la macrocriminalidad o criminalidad de masas, ¿ok? Entonces, yo lo he definido en mi libro Genocidio y otros crímenes atroces como, bien lo indica su propio sustantivo, ¿no? Matar al pueblo de forma intencional. Un democida es quien mata a su propio pueblo. El democidio solo lo puede cometer quien tiene el poder para hacerlo. Se trata de un hecho cometido por quien gobierna una nación. El democidio es una categoría sociocriminológica. No tiene rango jurídico todavía. Los homicidios específicos que han sido tipificados se han previsto en el Estatuto de Roma en la Corte Penal. Por ejemplo, el crimen de asesinato, como crimen de lesa humanidad, o el crimen de genocidio, propiamente dicho, que vamos a ver de último. Entonces, tanto el genocidio como los crímenes de lesa humanidad son variantes concretas y específicas de la conducta democida. Un democidio es más general, no tiene que ser sistemático, por ejemplo, como sí debe serlo un crimen de lesa humanidad, pero podría ser generalizado, ¿no? Es decir, que abarque a una población o bien un sector grande de la población o a toda la población civil, ¿no? Entonces, puede producirse una masacre, por ejemplo, aislada y no planificada, y se puede considerar sociológicamente como un democidio, siempre y cuando el actor sea el gobierno y la víctima sea la población civil, obviamente sin capacidad para defenderse. En otras palabras, no habría democidios en una guerra, no habría democidios en un combate, no habría democidios en un conflicto de esos que se llaman, según el Estatuto de Roma, internacionales o no internacionales. El internacional es el conflicto bélico que hay entre dos países, dos estados, dos ejércitos. Y el no internacional es la guerra civil, es lo interno. Entonces ahí tenemos una situación claramente especificada pues del contexto. Pero pudiera ser democidio también, a pesar de que esté calificado como crimen de guerra, porque recordemos, democidio es un término sociológico, ¿no? Ahora, ¿quién diseñó esto? ¿Quién inventó esta palabra? ¿A quién se le ocurrió? Esto lo definió, según he podido investigar, el doctor R.J. Rummel. El doctor R.J. Rummel fue un destacado profesor, un scholar, como llaman los anglosajones, de la Universidad de Hawái. Entonces, él define en una de sus tantas obras lo que es democidio. Yo hice una traducción del inglés al español y me voy a permitir leerla, ¿no? Es el asesinato de cualquier persona o pueblo por un gobierno, incluyendo genocidio, politicidio y asesinato en masa. El término genocidio tiene como finalidad definir la muerte de un pueblo causada por el gobierno de la misma forma como lo dice el concepto de homicidio. Matar a un individuo en la sociedad nacional por parte de otro individuo. ¿Ok? Eso es para distinguir democidio de homicidio. Aquí la intencionalidad, es decir, el dolo, es esencial. Esto también incluye la intencionalidad práctica, es decir, lo que ocurre en los hechos, pues, ¿no? Que puede ser incluso culposo, no intencional. Si un gobierno causa la muerte, continúa Rummel, a través de una indiferencia temeraria y perversa, por ejemplo, dejar que la gente se muera, la muerte sería también un democidio. En este caso sería culposo. Entonces, esa es la definición que él da. Y como verán, es sumamente amplia y es cualquier situación independientemente del motivo. Lo que determina el democidio es la relación de poder. Alguien o algo que domina, un poder fuerte, y otro que es dominado, que es el débil, en este caso
la población civil o el ciudadano indefenso que no es combatiente. Ok, vamos entonces a entrar en el término politicidio. Politicidio ya es un término más reciente inclusive, aun cuando se discutió mucho esto cuando se hablaba de la Convención contra el Genocidio, pero ya académicamente empezó a tomar cuerpo también de forma reciente, ¿no? Se habla de politicidio cuando el móvil de la conducta homicida, o democida, pudiéramos decir, es la opinión política de un grupo de sus miembros. Fíjense ustedes, ya expresa una intencionalidad por la opinión política. Generalmente es el opositor al gobierno o el disidente del propio gobierno. Recordemos que hay una diferencia entre opositor y disidencia. Opositor es el que siempre se ha opuesto y ha estado en la acera de al frente. Y disidente es como el apóstata de las religiones, que ha estado dentro de la organización, dentro del partido o dentro del gobierno y decide apartarse de ese gobierno para disentir. Entonces, este disentimiento se llama, el que disiente se llama disidente, pues, ¿no? Entonces, de la lectura de los trabajos preparatorios de la Convención contra el Genocidio, se definió, pues, que eran ciertos grupos, como los grupos políticos y económicos, que fueron excluidos, los grupos protegidos por la Convención contra el Genocidio, ¿verdad? Porque son considerados grupos móviles. Es decir, ¿qué quiere decir un grupo móvil? A diferencia de un genocidio, donde no hay movilidad, porque tú eres de una etnia, tú eres de una nacionalidad, me refiero a nacionalidad no en el sentido administrativo, sino en el sentido de pueblo, ¿ok? La nación Yanomami, por ejemplo, la nación judía, la nación alemana, aunque sea austríaco, así sucesivamente. Es ese concepto más genético que otra cosa. Entonces, para ir concluyendo esta idea, ¿no? Fue excluido el término politicidio, pero tiene importancia criminológica porque nos habla pues de una intencionalidad en razón de la opinión política. Y vamos a ver, cuando tratemos en alguna medida los crímenes de lesa humanidad, vamos a ver que puede haber una variante de asesinato por la opinión política, ¿ok? Y puede considerarse criminológicamente hablando como politicidio. Bueno, vamos a interrumpir en este momento para ir, digamos, al estudio y continuaremos en el próximo segmento. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonía